Un amigo es una persona con la que se mantiene una amistad. Los valores que la nutren son lealtad, amor, solidaridad incondicional, sinceridad y compromiso. Lo que no sé es cómo llamarlo a usted cuando me dice que es mi amigo y que por mí y mi familia daría la vida. Usted fue más que un amigo. Quinto año consecutivo, aquí estamos el Ultra Crew y pues vamos a sacar esto adelante. Vamos por Quinto Zacatecas, esto ya nomás son 3 días, chinga. Sí veo 2, ¿a poco? Bueno, si ves una, 2. y la otra está Más atrás. Ah, son esas. Okay. Y aquí y esta, y ya. O sea, solamente habrá que ir de esta a la última. No, Pero la segunda la pasas por la izquierda, ¿no? Entonces no, pues sigues a la otra porque... sí. Doing well, thank you. Cansado pero bien, tired but okay. Que no vas a decir groserías porque te dice tu papá. En realidad no tenía el evento en mente, pero pues estuve entrenando pues como si fuera a hacer un ultra también, ¿no? Mis distancias siempre han sido entrenar en montaña, mucho kilometraje, en la natación, no se diga, este año pues empecé a trabajar en una academia de natación y creo que he mejorado muchísimo. Como que ahora pensar que lo puedes lograr a pesar de todo lo que estamos viviendo, siento que va a ser algo que nunca más voy a volver a vivir. ¿Cómo ven ustedes el riesgo de poder llevar a cabo o no el evento? Año 5. Let's do this. Para salir puntualmente, por favor. Vas a hacer la respiración de la izquierda hacia la derecha. ¡Suerte a todos! Por favor, nos llamamos de los paquetes. Sí, pero la segunda voy a tener que pasar. Muy bien, ¿lo escuchan todos? Nos encontramos en un momento que debemos de sentirnos bastante agradecidos y afortunados de poder hacer esto en este momento. Disfrútenlo, son 3 días bastante duros, ha habido cambios, pero somos pocos atletas los que estamos ahora en esta línea de salida y el único evento de la distancia Ultraman en todo el mundo que se celebró este año 2020. Ah, miren nomás, ya me veo, ¿verdad? Ya. Bueno, un poquito mejor. Se hizo la luz, ni Televisa Deportes, ni Televisa, ni ni el... Espérame, a ver, ¿cómo ven a Eric? Está güerote, pero... Ya, por fin, ya era Ya, hora. me merezco una porra. Ay, si hay micrófonos en sombrerete. Fíjate que de hecho les tocó suerte porque nada más sábado y domingo agarra internet acá, Empezamos. Cuéntame, ¿cómo te llamas? Pamela. Eros,
Mi nombre es Eros Emanuel Silva Cavazos. Es Mario Alberto Vázquez Leal. Soy Fernanda Cantú. Mira, mi nombre es Pelimón Carranza. ¿Qué onda, Mike? Bueno, yo soy Eduardo Vadillo. ¿Qué onda, George? ¿Cómo has estado? ¿Cómo te ha tratado la cuarentena? ¿Qué onda, Mike? Pues momentos difíciles, ¿no? Para todos. Sí, ha estado perro, la neta. Mi nombre es Mario Edgar Cárdenas Salazar. Mi nombre completo es Delia Guadalupe Domínguez. Vívanlo así y hay que recordarlo con un momento especial y un momento bastante distinto a nuestras vidas. Sin más, les deseo mucho éxito en este viaje. Cuídense mucho, disfrútenlo, concéntrense y lo de siempre. Amor, familia y ayuda, ya lo saben. Un aplauso, por favor. Tito, saludos a la raza de Monterrey. Por favor, nos retiramos, apóyennos para salir a tiempo, por favor. ¿Vale? Vamos a entrar ahora. Recuerden que son 10 vueltas. Vamos a entrar faltando 5 minutos, de 2 en 2, por favor. ¿Sí? Fernanda Cantú. Delia Luján. Fabiola Corona. Hola, yo soy Fabiola Corona. Hola, Fabiola. Oye, cuéntanos, ¿por qué quieres venir al Ultra MX 515? Híjole, todo surgió porque hace poquito un amigo me hizo una apuesta y me dijo, ¿a que no te atreves a ir al Ultra y terminarlo? Entonces, a mí si me retan y me apuestan, soy de armas tomadas, así que... Es de que es una pregunta que ni yo mismo me puedo responder. La verdad es que los entrenamientos largos o los eventos largos sin duda son los que más disfruto. Lo que detonó fue una llamada de compañero Mario Cárdenas. Me dice, oye, ya hablé con el coach y me dice que sí la hacemos y esto y lo otro. Yo en ese momento estaba con mi familia en el hospital, sin entrenar, sin nada, y realmente eso fue lo que me motivó para decir, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. El primer año que fuimos de la primera generación de Ultraman en México, que tú estabas ahí también en la meta, hubo una situación ahí tuve un error en la corrida en esa primera ocasión y dije, tengo que volver, y fue donde fui hace 2 años. Vamos a correr, que se adelanten, les damos chancla. Y pues la verdad el nivel estuvo muy fuerte ahí con los brasileños, los españoles y todo el rollo, y pues me seguí quedando como que con la espina del evento, y la verdad este año, 2020, es ir porque por culpa de estos muchachos que se animaron, y pues yo dije, pues vámonos. Haber entrenado para el Ultra el año pasado me dejó una sensación de satisfacción muy grande por los retos que conlleva tanto en tu vida personal como en tu vida profesional y en tu vida como atleta. Entonces dije, quiero volver a vivir eso. No, pues Mario Bambán es nuestro coach, entonces desde ahí yo lo veía y todo, digo, oye, se ve con ganas, o sea, sí veía las distancias, dije, no, pues sí está pesado, pero pues ya que lo hizo una vez, otra vez, y luego ver los videos, dije no, y luego pues digo, pues él es nuestro coach, llevamos los entrenamientos con él y todo, y es una persona que te motiva a salirte de tu zona de confort. O sea, si tu cuerpo tú no lo llevas a ciertas distancias, a ciertos esfuerzos, nunca vas a saber hasta dónde puedes darlo. Ya con esta distancia, yo lo que le puedo decir es que puede lograrse en la vida lo que se proponga. Vamos a dejar espacio de que vayan entrando los primeros. Vamos aquí esperando, gracias. Cerca de las boyas. Brazo izquierdo todo el tiempo, brazo izquierdo, 1 minuto.
vengo disfrazada de mono de nieve, me vale. La primera medida que ratifica la ya publicada se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Es decir, todo. Pues justamente hace un año comenzó la pandemia, justamente hace un año nos encerraron, fue pues algo que creímos en algún momento que iba a durar 2 semanas, algunos muy pesimistas decían no, esto va a durar 1 mes, hasta 2, y bueno, ya pasó un año y esta historia no se ha terminado, entonces pues el hacer este ultra fue una experiencia, pues, creo que jamás en la vida se va a volver a vivir algo igual en ningún otro evento en el mundo, y no importa que ahorita ya, digamos, de cierta manera se está reactivando, que ya hay eventos que siguen teniendo pues muchas complejidades logísticas, aforos limitados, que siguen teniendo problemas pues como para atraer a la gente o incluso para viajar. Este evento en particular pues fue gestado en el pleno pico, en el pleno problema, cuando todo estaba peor de la pandemia. The latest on that major announcement from the International Olympic Committee, the 2020 Tokyo Summer Games officially been postponed due, of course, to the coronavirus pandemic. Y cada día que pasaba era una incertidumbre total de no saber si se iba a hacer o no. ¿Cómo ven ustedes el riesgo de poder llevar a cabo o no el evento? Uno y el más, el conflictúo más es la parte de la preparación, porque no estamos hablando de una carrera de 10 o un triatlón sprint o 5 kilómetros ni nada de esas cosas. No es algo que te lo puedes sacar de la manga así como así. Sino que son muchas miradas del mundo entero. Se nos viene de repente todo este tema de la pandemia y pues fue un parón, ¿no? Porque pues cancelaron albercas, pues ya no había mucho donde entrenar, entonces teníamos que buscarnos otras opciones. Quédate en casa, es la oportunidad de reducir la transmisión. Me sentía muy bien en enero, en febrero, marzo, que pues todavía no estaba este tema del COVID tan grave, ¿no? Estamos ya en una fase de ascenso rápido, como lo venimos diciendo desde hace varios días, como lo enfatizamos el sábado, la importancia de no perder esta oportunidad de mitigar drásticamente la transmisión. También pues la parte emocional de que saber que pues no te están dejando ir del trabajo por tu desempeño, sino por algo que está fuera de tus manos, que tú no lo puedes controlar, pues sí me dio como un bajón en todos los aspectos de mi vida. Y de repente pues tienes un poquito menos de ganas porque estás viendo que todo el mundo está batallando. Al principio no lo sentí tanto, pero después sí sientes una depresión de estar encerrado y no salir a correr, no salir a la bici, no salir a nadar. Todo esto de entrenamiento, o sea, yo salí a entrenar más como una válvula de escape, también me quedé sin trabajo a la fecha desde marzo. Entonces fue también algo que me ha servido mucho para estar un poquito fuera de lo que es la realidad, desconectarte un poco. Hola, ¿cómo van en la cuarentena? Pues yo casi estoy haciendo lo mismo que siempre hago, la única diferencia es que me cerraron el club y no puedo nadar ni ir a la pista, pero normalmente aquí entreno la bici y salgo a correr también. Aquí es una colonia como cerrada y no hay mucha gente, hay un caminito para correr y nada más sale gente con sus perros. Es la única medida de seguridad que tomamos en esos casos, es como la bici, que tiene que ser 1,5 metros de distancia entre el coche y la bici. Acá tratamos de rebasarlos también como más de 1,5 metros de distancia entre ellos. Nosotros encontramos recintos alejados en donde pudimos realizar las actividades. Como dicen, tenemos que dar un plus, salir adelante y vencer esas adversidades. O sea, nadie te dice que todo va a salir al 100% y creo que el que llegues con una preparación no tan completa como uno desearía, pero pues tienes que hacer lo que puedes con lo que tienes.
a ver el cómo sí, ¿no? Cómo sí podíamos hacer las cosas y no bloquearnos, porque el cómo no, había muchos. Sí, fue un momento de decidir hacia dónde va el año, ¿no? Hacia dónde va deportivamente esto. Creo que también ver cómo está el mundo y ver a las personas echándole ganas en lo que se pueda. Bueno, mi esposa en ese tiempo se enfermó, después le diagnosticaron cáncer, entonces como que fue otro parón tantito ahí, como que también fue otro frenecito, ¿no? Y yo pensé en algún momento, bueno, si se cancela esto, ya finalmente pues hasta aquí llegó, ¿no? Ya será el otro año. Por otro lado también como que te dan ganas de seguir adelante, de seguir luchando por cualquier meta que tengas, o sea personal, sea de trabajo, sea deportivo, lo que sea, pues te da para seguirle echando ganas. Si realmente lo queremos hacer, no podemos decir, y no, es que no tengo dónde nadar, es que no tengo dónde correr, es que no tengo... Sé que es complicado, sé que hay atletas que eventualmente no van a poder asistir porque realmente no tienen dónde nadar, no te puedes aventar un evento así sin la preparación adecuada. Pues sí, nos viene a poner así un estate quieto muy cabrón en todos los aspectos, pues, laboral, deportivo, social, económico, hasta cultural, ¿no? Entonces, pues yo espero que sí se haga porque va a ser algo único. It's great that Van's got the event happening again, and I'm glad that I'm here from Australia to support. So go Ultraman. No puedo decirlo de otra palabra, va a ser único y no sabemos cómo pueda suceder y no podemos saber si va a salir bien o mal, solamente haciéndolo, como todo en la vida, ¿no? Venga, compadre, ya casi, venga. Ay. Acabó 41 kilómetros, siempre se hace un kilómetro más para asegurar el siguiente año. Se puso bueno en los ataques, quedamos top 5 creo, entre hombres y mujeres. Estuvo padrísimo, va a ser un cumpleaños memorable. Ya me dicen Fabiola COVID. ¿Crees que se ponga en riesgo la salud del atleta al realizarlo con este tipo de entrenamiento que no ha sido el óptimo? Pudiera llegar a serlo para alguien novato, ¿no? Alguien que realmente pues, es su primer evento y creo que si va alguien con esas características pues tiene que tener la conciencia del riesgo al que va y sobre todo debe de ir muy preparado para aceptar si en algún momento no puede terminarlo, ¿no? Si en algún momento de la carrera el cuerpo le dice que no, tiene que estar muy bien preparado y muy bien coacheado. Estoy consciente que físicamente no estoy al 100 como me gustaría estar y pues ahora sí la mente va a tomar un papel muy importante y bueno, pues con la presencia de todos los atletas que van a estar ahí, estarlos viendo pasar, estarlos viendo a cada uno luchar, pues ahora sí que con sus historias nos va a ayudar a salir adelante y pues la mente sí va a tomar un papel bastante importante, yo creo que para todos en general y pues ahora sí vamos a ver de qué estamos hechos. Para poder aceptar pues, el abandonar, ¿no? Creo que en esta ocasión en particular esa no sería una derrota, sería parte de las circunstancias y también es algo importante pues ver cómo lo gestiona cada atleta, ¿no? Es algo que está en eso es diferente y que es la única oportunidad así tal cual que pues me atrevo a decir que el mundo va a tener para ver la capacidad que tiene un atleta para sacar adelante un evento de esta magnitud, ¿no? Con todas estas restricciones y todas estas
pues, variantes que estamos viviendo. Me siento más cansada que cuando terminé el año pasado, imagínate. ¿A qué grado? O sea, por más que decía mis piernas, no, o sea, no reacciono. Mala onda. Digo, a mí que, o sea, yo iba pensando de que madres los que batallan y les da miedo nadar, porque si yo que medio me defiendo, o sea, a mí se me hizo muy pesada. Ya no sé si era por el cansancio o por el frío, no sé, pero iba piensa y piensa en los que de verdad no nadan. Sabemos que hay un riesgo muy grande de que alguien salga con un contagio que no precisamente tiene que ver en el evento, pero de ahí se puede desencadenar una imagen para el evento. Logísticamente, ¿cómo lo ven o cuál sería el riesgo? Más que nada, los crews, los equipos deben de respetar las normas que nosotros como organización vamos a implementar. Los únicos momentos en que se van a ver crews y esto va a ser en salidas, por decirlo así, que también vamos a tratar de hacer mucho distanciamiento y tenemos los espacios para hacerlo. Y si acaso en el momento de que se encuentren en la carrera, ¿no? Pero para que eso estamos hablando, sabes que solamente pasas y ni siquiera te quedas a platicar ni nada, ¿no? A partir de esto, pues como la muy famosa nueva normalidad, pues las cosas van a tener que cambiar, simplemente hay que tener las medidas preventivas necesarias. Y pues más que nada ahora sí que en el cuidarte tú cuidas a los demás, ¿no? O sea, si tú actúas de una buena forma, creo que los demás también lo van a hacer. Los atletas que vienen por sus paquetes tienen que pasar de uno por uno, una sola persona aquí a esta oficina. Se les da su paquete completamente sanitizado, con todas las restricciones, cubrebocas, guantes de látex para entregar todos con las medidas necesarias, todo para cuidar a nuestros atletas para que no vaya a haber ningún problema. ¿Tienes algún miedo, no sé, de los contagios, de la forma de, pues, no sé, del contacto que pueda haber en el evento, de que algo de esa índole pudiera pasar? Pues el miedo ahorita con lo del COVID no es tanto de que yo me enferme, porque pues sé que soy deportista, que soy fuerte, que pues sí me va a pegar, pero que no va a ser algo mortal.
O sea, como que eso no me da tanto miedo. Me da miedo enfermarme, ser asintomática y que yo sin querer enferme a alguien que esté más viejito o que tenga el sistema inmune comprometido, lo que sea. Eso es como que lo que me da miedillo. Desde la parte personal siento que no vale la pena, nunca ha valido la pena arriesgarse, ya sea entrenando, ya sea compitiendo, ya sea saliendo innecesariamente. No siento ningún miedo ni es más, moriría por abrazarlos a todos, que ya sé que algunos pues como que sí son un poquito más estrictos de que no se les acerque nadie y demás, pero en mi caso no me da miedo. Pues hay miedo, pero pues las cosas hay que hacerlas, al final de cuentas no podemos estar cruzados de brazos y esperar a ver qué pasa, porque así nos vamos a estar mes tras mes tras mes y el tiempo se nos va y hay muchas oportunidades que se nos están yendo de las manos. Entonces pues simplemente vamos a estar ahí con todas las medidas posibles. El comité organizador mandó un comunicado donde qué medidas van a tomar para ejecutar el evento, y realmente es muy interesante que tengan ese tacto o esa preocupación por los atletas, para que ellos también se sientan, o nosotros nos sintamos confiados y seguros, ¿no?, de que todo va a salir adecuadamente. Kilómetro que 100, ¿verdad? 102. No, y pregunto porque eso es para más o menos saber cómo manejarle. Y gracias por el apoyo, Dani, por el camino, porque sí, se requieren. Aquí es donde empieza la carrera. Calentamos 200 kilómetros nomás para llegar aquí. ¿Qué tienes que decir a tu familia? Uy, que los extraño un chingo. La verdad es que no me gustó la experiencia. Para mí fue muy estresante los 3 días que dura por no poder estar presente, por no poder estar viendo a Mike durante toda la competencia. Sí viví mucho más estrés que estando ahí. Anaí, a mis hijos, extraño mucho. Aunque sé que están siguiéndome, pues no es lo mismo. Y aunque en general ha sido un buen día, he tenido muchos altibajos, entonces ya nomás quiero lograr llegar. ¡Venga! ¡Venga! Que no se ponga al menos una vez en su vida un reto como este y llegar a sentir este tipo de sensaciones de dolor y satisfacción al mismo tiempo, no vivió. Esto es lo que hace que te dé perspectiva para valorar lo que eres y lo que tienes. Pero vamos a darle vida ultra. Ahí te das cuenta cuando la conexión de 3 o 4 personas que son tan importantes en tu vida toman una dimensión totalmente diferente, porque no estás compitiendo, pero vives, sientes, te emocionas, vibras, y es este vínculo con esas personas que se convierten en personas tan importantes en el momento y todo lo que hay atrás, porque atrás de ti hay todo un núcleo familiar que te apoya para poder llegar a este momento, que es la celebración de algo que has trabajado desde hace mucho tiempo.
Padre, mucha emoción, estuvo muy buena la carrera, fue una carrera rápida, con una subida bastante buena y pues ya estamos aquí en la meta. ¿Estás bien? Ultramadrina. Sí. Ay, no manches. Gracias. Pásame a sentarte, así como Fabiola. rancherito. Me voy a bajar de la bici. Pásale. Gracias. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentía? Es un evento diferente y creo que no mucha, prácticamente todo está basado en la hermandad, ¿no? Y tomando Sí. un evento donde no va a haber contacto, donde no va a haber junta previa, donde probablemente no haya una premiación o no una premiación o un Normal. cierre normal, todo. ¿Crees que eso afecte en la hermandad que se pueda generar entre los atletas, el que prácticamente no se van a poder conocer? Creo que sí va a ser un evento, no digamos todos son especiales, pero creo que como que tiene un toque diferente, precisamente por eso, o sea, porque no es la esencia el hecho de que estés lejos, el hecho de que no te hables con alguien, el hecho, tú sabes, Mike, ya por la 4ª ocasión que has estado con nosotros, que es todo lo contrario, ahí encuentras amigos, ahí no te conozco de toda la vida, te conocí ayer, pero nace una nueva amistad, nace un nuevo encuentro con alguien y eso es el evento en sí, la experiencia diferente, la vivencia diferente y esta vez creo que sí lo vamos a tener que llevar de otra forma, pero creo que el objetivo es... ¿Qué onda con esta gente loca? Están zafados todos. Pues que quieres competir, que quieres hacer algo que a lo mejor poca gente hace y que pues ahora sí que sea esa luz al final del túnel para que pues sigamos, ¿no? Con nuestra vida normal. ¿Qué le podrías decir a alguien que va por primera vez? ¿Qué le dirías que es el Ultra MX? Le diría que se prepare literal para una de las mejores experiencias de su vida. Pues que sepan que todos somos una familia, o sea, nuestros clubes van con nosotros, pero en medida de que sea posible ayudar a las demás personas, vamos todos juntos, que no se sientan solos, porque somos una familia, Mike, y tú lo sabes. Lo va a odiar y lo va a amar al mismo tiempo, lo va a odiar como atleta, pues por todo lo que va a pasar y lo va a sufrir, pero lo va a amar porque realmente en Fresnillo la gente es increíble cómo se envuelve la gente en el evento. Los tamales de verde, tenemos cocas en el evento. Pues una gran satisfacción de poder apoyar, de poder ayudar y estamos en la mejor disposición. No sé de cuál es una naranja puede ser. ¿Me das una naranja, Leo? Te sientes Superman, por así decirlo, por todo lo que pasaste, por todo lo que viviste, el apoyo que te da la gente que ni siquiera es de tu equipo, sino la gente de los demás equipos, los mismos atletas. Venimos.
Muy bien, muy bien. ¿Y qué le estás preparando? ¿O es mi sándwich? Es tu sándwich, de hecho, ya que estás aquí, de una vez. Que nunca por tu cabeza pase el abandonar, el tirar la toalla, el que, ay, me duele esto, me duele el otro, porque ya cuando llegan ese tipo de pensamientos contamina tu cuerpo y valió gorro. Pues va a ser algo increíble para mí y pues un honor poder compartir con ustedes kilómetros y verlos en la meta. Para mí es un honor y un orgullo poder pertenecer a la familia Ultraman. Muchos nos han manifestado que somos ahora una inspiración para ellos al vernos nuestros entrenamientos y lo que estamos haciendo. Y definitivamente yo no me la quiero creer mucho todavía porque todavía no se ha logrado nada. Yo creo que lo mejor está por venir y ya el día que se logre esto, pues yo creo que sí va a ser diferente. Ya el trabajo, ya todo el sufrimiento ya está atrás, todas las tomaduras de aquí, de la espalda, de todo ya está. Ese día pues nomás se disfruta y a terminar. Nos falta lo más fuerte, ahorita le vamos a subir a los picos de entrenamiento, viene lo más duro, pero sé que vamos a sacarlo adelante y yo pues bien contento de que siga creciendo la familia Ultraman en todo el mundo y que México anda bien fierro. Estoy muy contento, ha sido la prueba o el periodo de entrenamiento más intenso que he tenido en mi vida. Siento que nunca había corrido tanto, ni rodado tanto, ni levantarme tan temprano, tantos fines de semana seguidos, entonces... Ha sido muy padre todo yo creo que me voy a quedar con muchos muy buenos recuerdos de todo este proceso que hemos estado viviendo. Sé que es una friga y la otra friga que va a venir se va a disfrutar muy buena y yo ya quería que fuera hace como 2-3 semanas. Yo ya estoy listo, así. Sí, ¿no? Y me siento a gusto y feliz, la verdad. ¿Cómo te imaginas, cómo te ves en el día 3 ya al momento de cruzar la meta? Cruzar ese listón el día 3 y se me han venido varias imágenes a la mente de cómo creo que va a ser y sí, ya lo tengo muy visualizado. Yo creo que va a ser un momento de mucha euforia para mí. Pues sí, definitivamente llorando, porque siempre digo, no vaya a llorar, pero nomás cuando apenas un pasito antes, ¡uy! Entonces... Y yo lo veo en un futuro dejárselo a mis hijos, dejárselo así como que, mira, ahí está esa distancia, él hizo esto. Si te gusta el deporte, a ver, dale por este lado y trata de que los motives para que en un futuro ellos también pasaran por esas experiencias, si es que a ellos también les gusta, ¿verdad? Pues estoy contento y estoy muy motivado, muy emocionado por ser parte de la familia Ultraman y más en este 2020 que pues sí trae muchas barreras, muchas dificultades, pero de alguna u otra manera yo pienso que las hemos sabido sortear y pues bueno, muy ansioso ya de verlos, ya quiero que termine la etapa de entrenamiento y estar allá saludándolos a todos y pues bueno, compitiendo. Creo yo que también hasta para nosotros es bonito poder decir, ¿sabes qué? No se interrumpió ningún año, no paramos ningún año, así fueron 20 el primer año, así fueron 5 un año, así fueron 2 nada más, pero que podamos seguir, ¿no? Y que esto lleve una secuencia, pues ahora sí que linda con la historia que tiene. Al ver a mi papá me llena de orgullo, puesto que es un gran ejemplo, el ver cómo se aferra a las cosas, cómo a pesar de los problemas que tenga, él sale adelante y es algo que me gusta a mí, que digo, yo también quiero hacerlo, yo también quiero intentarlo, que él vea que yo también puedo. Vamos a dejar de ejemplo para ya sea mis hijos o mis nietos o quien esté viendo, ¿no? Este video. No tenemos límites, el límite es uno, lo vuelvo a repetir. Pues imagínate, Mariano es la persona a la que más amo en mi vida. Es mi mejor amigo. Para él era lo más bonito que le podría haber pasado cruzar esa meta y obviamente como pareja, aunque a veces no estoy de acuerdo en lo que hace, fue increíble y genial ver lo feliz y lo orgulloso que se sentía de sí mismo. Todo es dedicación, tiempo, disciplina.
Es diferente, aquí la gente va para lograr la meta, pero también va para ver cómo puede ayudar al otro competidor y al crew del otro. Y se crea un círculo de amistad y de amor espectacular. Es una carrera de primer nivel. Sí hay Ultra MX 515 2020. ¿Quién quiere decirlo primero? Así con toda la seguridad. Sí hay Ultra MX 515 2020. Sí hay Ultra MX 515 en 2020. Este 2020 sí hay Ultra MX 515 en octubre. COVID Edition terminado.